Buenas tardes. Darles la bienvenida de parte del posgrado en Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Ana María Rodríguez Pereira, soy la asistente del posgrado y les agradezco por conectarse el día de hoy, estar interesados en los conversatorios, específicamente en el conversatorio del día de hoy. La dinámica de hoy básicamente va a ser que José Luis Prunier nos va a hacer una presentación inicial de algunos conceptos y posteriormente vamos a abrir un poquito a la parte de comentarios y preguntas a partir de preguntas generadoras, pero si quisieran hacer preguntas durante la presentación, pueden hacerla en la parte de abajo donde dice chat y yo puedo darles o la palabra si están solicitando la palabra al final de la presentación del profe o leer la pregunta en la sección de preguntas. Profe Ronald. Sí, bueno, muy buenas tardes y agradecerle a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Para mí es un placer presentar al máster José Luis Fournier con su tema sobre gobernar la naturaleza. Su trabajo de tesis pues se vincula mucho con estos procesos de gobernanzas y creo que para el programa y para las personas que nos están viendo y escuchando, pues será de sumo valor el hecho de que podamos contar con esta ponencia el día de hoy y lograr de una u otra forma, pues entender algunos de los nuevos procesos en el manejo de nuestras áreas silvestres protegidas que a veces cuesta tanto que la gente entienda la importancia de los recursos y esa combinación entre los recursos naturales y nosotros los humanos parte de esos recursos. Entonces, agradecerle a José Luis la posibilidad de contar con esta charla para el día de hoy. Adelante, don José Luis. Bueno, muchísimas gracias a Ana y a Ronald. Bueno, sí, como lo mencionaba Ronald, el tema que vamos a tratar hoy es en este conversatorio. Bueno, agradecer la invitación, primero que nada, ¿verdad? Y a los que están acá presentes, interesados en este tema que, como les iba a decir, refiere al concepto de gobernanza. Y en este caso, gobernanza de los bienes comunes naturales, en general de la naturaleza, en el cual vamos a definir el tema y vamos a hablar un poquito de la importancia del concepto y vamos a ejemplificar con algunos tipos de análisis que se hace de gobernanza y cuál es la importancia, y vamos a concluir con unas preguntas que ojalá generen discusión. Voy a quitar el video un momento para concentrarnos más en la pantalla. Bueno, entonces el título que le quise poner, generando un poquito de interrogación, es gobernar la naturaleza, enfocado más que nada en la importancia de analizar la toma de decisiones y el ejercicio del poder referidos a los bienes comunes naturales. Es un poquito lento el internet, vamos a ver si pasa. Ok, bueno, ciertamente el ser humano está a lo largo desde que está en la Tierra, ha estado en constante interrelación con la naturaleza. Sin embargo, es a partir de la revolución industrial que su impacto se empieza a sentir con mayor fuerza, principalmente en la segunda mitad del siglo XVIII y posteriormente ya en el siglo XIX con más fuerza. Y un ejemplo de ello, ¿verdad? Son las mediciones de concentración de gases de efecto invernadero, que como se puede ver en este gráfico, es a partir de 1700, especialmente, y a partir de 1900 que empieza a sentirse esa acumulación de concentración de gases de efecto invernadero, y eso ejemplifica el impacto del modelo de desarrollo por el que ha optado principalmente la sociedad occidental en todo el planeta, ¿verdad? Este modelo basado en un modelo capitalista. Posteriormente, sin embargo, a pesar de que el impacto empieza fuerte después de la revolución industrial en el siglo, como les decía, el siglo XVII, siglo XVIII,
es hasta más o menos la década de los 60, 1960, 1970, que empieza ya una preocupación a nivel global o entra en la discusión a nivel global los impactos de ese modelo de desarrollo. Entonces ya habían pasado siglos y es hasta esa época que se empieza a discutir sobre esos temas. Parte importante de eso es el informe Brundtland, Nuestro futuro común, que analiza, por primera vez pone en la palestra mundial, analiza los impactos de ese modelo de desarrollo en la naturaleza, y también en los 80 el informe Los límites del crecimiento, donde por primera vez se cuestiona esa idea del modelo de desarrollo nuestro de lograr un crecimiento económico infinito. Y el informe cuestiona ese crecimiento económico infinito y nos dice que la naturaleza impone límites, que la naturaleza, a pesar de los esfuerzos que quiere hacer ese modelo económico, la naturaleza impone límites, por lo que ese crecimiento infinito es imposible. Entonces, por primera vez se cuestiona eso y obviamente genera toda una discusión, bueno, que al día de hoy todavía hay esa discusión, que prácticamente el principal indicador para ver el desarrollo de un país es el crecimiento del Producto Interno Bruto. En realidad eso no nos dice mucho, y un gobierno es exitoso cuando logró un crecimiento interno bruto intensificado en sus años en que estuvo gobernando, ¿verdad? Entonces es el tipo de medida de desarrollo que está en boga actualmente todavía y que va en contra de la realidad de que tenemos un ambiente que impone límites. Otros eventos que llegan a cuestionar ese modelo de desarrollo basado en un crecimiento infinito son eventos ambientales importantes, por ejemplo, el derrame de petróleo del Exxon Valdez frente a Alaska, la crisis provocada por la central nuclear en Chernobyl, también fotos que llegan del espacio por primera vez en esa época del planeta Tierra, entonces da una idea de fragilidad, ¿verdad? Entonces poco a poco empieza a cambiarse, empieza a darle importancia a los temas ambientales en la discusión mundial, y por eso eso empieza desde la conferencia de Estocolmo en el 72 y con más fuerza se discute en Río 92. Entonces, como les digo, se empieza a colocar el tema de la conservación como un tema importante en la discusión mundial y la discusión toma una perspectiva muy basada en las ciencias naturales. Entonces, muchas de las discusiones vienen planteadas, muchos de los cuestionamientos vienen de esta área, desde las áreas de las ciencias naturales, mientras que otras ciencias como las económicas, las sociales y las políticas habían estado mucho más centradas en ese discurso del crecimiento económico, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que ya para los 90 y 2000 ya se empieza a analizar, bueno, en esas discusiones sobre la conservación de la naturaleza, ya se empieza a analizar más otros conceptos relacionados con las fuerzas culturales que están en juego, con fuerzas sociales y fuerzas económicas, y se empieza a entender que si no se comprende toda esta dinámica sociocultural, socioeconómica, sociopolítica, los esfuerzos de conservación iban a ser limitados. Entonces, un tema que toma fuerza, que se empieza a analizar, es cómo se toman las decisiones respecto a la naturaleza, respecto a los recursos naturales. Y también se empieza a entender que no es un tema de solo especialistas, sino que hay comunidades que viven que tienen gran riqueza natural, unas que incluso llevan décadas o siglos de estar a la par de un recurso natural rico y que han sabido convivir con él y lo han conservado. Entonces entra en discusión toda esta dinámica de comunidades aledañas, y también hay otras que no lo han sabido hacer y que lo han destruido sus recursos. Entonces todo este tipo de discusión empieza con fuerza ya para la década de los 90 y especialmente a partir del 2000. Es así como para el Congreso de Durban 2003, el Congreso Mundial de Parques,
uno de los temas centrales de este congreso fue el de gobernabilidad. Se plantea el tema de gobernabilidad como central en ese congreso y se le encarga a la Agencia de Parques de Canadá un estudio sobre este tema. Lo que indaga este estudio de la Agencia de Parques de Canadá es que efectivamente es un tema central para la conservación, analizar cómo se toman las decisiones, pero que el concepto de gobernabilidad, principalmente referido a lo que son áreas protegidas, da la idea de gobierno, o sea, de que solo los gobiernos son los entes encargados de los parques nacionales, de las áreas protegidas en general. Entonces se invisibiliza el papel, ese que les venía yo diciendo, de varios grupos comunales, de grupos indígenas, etcétera, que llevan años, décadas, siglos de estar conservando sus recursos. Entonces se empieza a usar el concepto de gobernanza como más amplio para poder visibilizar también todos estos esfuerzos complementarios y que no es solo un esfuerzo de los gobiernos, el tema de la conservación, especialmente en las áreas protegidas. Entonces, teniendo en mente esta y cómo ha ido toda esta evolución en el tiempo y cómo ha ido tomando importancia el concepto de gobernanza a lo largo del tiempo, es que queríamos plantear esta temática. Vamos a ver, recapitulando sobre lo que vamos a hablar, es primero un poquito sobre la definición de gobernanza, luego la importancia del concepto y vamos a ver la importancia del concepto en sí y del análisis de gobernanza. Entonces, para ver la importancia del análisis de gobernanza, vamos a ver 3 ejemplos concretos. Uno sobre cómo se evalúa gobernanza en general, cómo se puede evaluar gobernanza en general sobre las áreas silvestres protegidas. Vamos a ver también otro estudio sobre las áreas marinas protegidas de Costa Rica. Y finalmente, otra referencia sobre gobernanza, sobre cómo se manejan los bienes comunes naturales en diversas zonas del planeta. Y entonces, para concluir, vamos a ver cómo se vincula con esto, con otro posible enfoque de desarrollo que vaya más allá de la perspectiva actual de crecimiento económico infinito, basado principalmente en atraer inversión extranjera. Entonces, ¿qué es gobernanza? Gobernanza, hay múltiples definiciones sobre gobernanza, pero en general todas concuerdan o llegan a más o menos estas ideas que les planteo aquí. Gobernanza se refiere a las interacciones entre instituciones, procesos y tradiciones que determinan cómo se ejerce el poder, cómo las decisiones son tomadas y cómo ciudadanos y otros usuarios plantean sus posiciones respecto a un área natural determinada. Puede ser un área silvestre protegida, un pastizal que lo usan pastores, un bosque determinado, etcétera. Entonces, refiere a interacciones, es un proceso además, entonces son interacciones a lo largo del tiempo entre instituciones y actores. Pueden ser, por ejemplo, actores formales, instituciones formales como un gobierno, pueden ser actores tradicionales como pueblos indígenas, etcétera. Y entonces refiere a las interacciones entre estas instituciones, estos actores, en un proceso a lo largo del tiempo, que muchas veces incluye tradiciones, incluso ancestrales, que determinan cómo el poder es ejercido sobre cierta área natural, cómo se toman las decisiones en esa área natural y cómo ciudadanos y otros usuarios plantean sus posiciones respecto a cómo se debe usar esa área natural. Más o menos es un concepto general de gobernanza tomado de un texto de la UICN. Entonces, recapitulando, para que quede más claro, ¿a qué refiere gobernanza? Gobernanza refiere a quién tiene la autoridad, quién tiene la responsabilidad y quién rinde cuentas sobre un área natural. Entonces, ¿quién es el que tiene el poder? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad de usar y de conservar esa área? ¿Y quién rinde cuentas y quién da razones sobre esa área natural? Incluye también el concepto de gobernanza, analizar cómo se toman decisiones y como yo les mencionaba, esto involucra mucho analizar quiénes son los actores que están envueltos, que pueden ser tanto instituciones formales, por ejemplo, una institución estatal,
que esté a cargo de las áreas protegidas, y pueden ser también actores tradicionales, pues, como les decía, también, por ejemplo, grupos indígenas. ¿Cuál es la importancia del concepto de gobernanza en esta discusión sobre la naturaleza y su uso y su conservación? Como les vengo recalcando, la importancia es que visualiza que hay diferentes actores sociales envueltos en esto, no es solo una cuestión del Estado o una cuestión de actores privados, hay un montón de actores envueltos en este tema. El análisis de gobernanza busca mejorar la toma de decisiones respecto a esa área natural, buscando siempre lograr procedimientos justos para una mejor toma de decisiones. Entonces, para ejemplificar esta importancia del análisis de gobernanza, yo les decía que se los traía en 3 áreas. El primer área, una de las áreas más desarrolladas en este estudio de gobernanza son las áreas silvestres protegidas, que lo que se busca es analizar precisamente cómo se toman las decisiones en X área protegida o en X sistema de áreas protegidas. Entonces busca, el análisis de gobernanza busca mejorar el desempeño de un área protegida, complementar los análisis de índole biológico, físico que se hacen y complementarlo con ese análisis sociopolítico. A través de un análisis de gobernanza, de todo ese análisis de quiénes son los actores envueltos en esa área protegida, cómo se toman las decisiones, el objetivo es mejorar la eficacia y la eficiencia de la conservación. Análisis de este tipo han permitido ampliar la cobertura de sistemas de áreas protegidas. Por ejemplo, en áreas protegidas que eran meramente manejadas por un gobierno estatal, por un gobierno nacional, en un análisis de gobernanza determina que hay actores vecinos al área protegida que están interesados en aportar en esta conservación, actores privados o actores comunales. Entonces, el análisis de gobernanza permite determinar esas alianzas estratégicas y ampliar el sistema de áreas protegidas, ya sea por medio de corredores biológicos o haciendo acuerdos de X tipo, etc. Este tipo de análisis permite darle importancia a la temática de pertinencia y equidad en la toma de decisiones. Normalmente se usan sistemas en las áreas, por ejemplo, en las áreas silvestres protegidas que vienen de un gobierno central y entonces prácticamente se le dice a las comunidades aledañas qué hacer. Un análisis de gobernanza busca un modelo más equitativo, donde se toma en cuenta la perspectiva de todos los diferentes actores. Y para ello hay una metodología que es de la UICN, que es se basa en los indicadores de buena gobernanza. Un ejemplo de la implementación de esta metodología y de tratar de mejorar en esos aspectos que le acabo de mencionar es un estudio que se hizo en el Parque Nacional Cahuita, aquí en Costa Rica, en el Caribe costarricense, que es en este momento, si mal no me equivoco, es el único área protegida donde la comunidad aledaña participa en la toma de decisiones respecto al manejo del área protegida, y hay un comité de manejo donde hay representantes del Estado, representantes de la comunidad, de la Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad, para tomar decisiones. Entonces, utilizando estos indicadores de buena gobernanza, se analiza todo el trabajo en conjunto que está haciendo el comité, el consejo local, y se hace un análisis exhaustivo y se ve cómo está trabajando en conjunto con la comunidad, e incluso se llega a desarrollar un plan de acción para mejorar la gobernanza del área protegida, buscando eso que les digo, de mejorar el desempeño de la del área protegida, mejorar la eficacia y la eficiencia de la conservación, etc. Una de las conclusiones importantes de este estudio, y es un ejemplo a lo que puede llegar estudios de este tipo de gobernanza en áreas protegidas, es que en años anteriores, en los 80s, 70s, 80s, el parque se veía como un enemigo de la comunidad, como un espacio que antes era la comunidad, donde por ejemplo se cultivaban, donde se recolectaban recursos, y que de repente el Estado les dijo, bueno, aquí ya no pueden hacer más nada, queda toda actividad vetada, y entonces en un inicio el parque era visto como un enemigo. Poco a poco, conforme la comunidad fue cambiando a la actividad turística como la principal, y también en vista de que la comunidad siempre tuvo bastante injerencia en esa área protegida, siempre hubo procesos de intentar involucrar a la comunidad hasta que se logra
esta construcción del comité de manejo primero y consejo local, o que es como se llama ahora, este proceso participativo es una de las principales razones por las cuales actualmente ya el parque es visto como parte misma de la comunidad, como parte esencial de la comunidad, y ya no es visto como un enemigo. Eso es un cambio importantísimo y donde la comunidad ve al parque como si fuera su patio trasero, por decirlo así, porque ahí donde van a pasear a pasar el tiempo libre. Muchos actores están muy involucrados en la toma de decisiones, el parque ayuda en mucha actividad de la comunidad. Entonces se ve todo un cambio en la perspectiva y en la interrelación entre el área silvestre protegida y la comunidad, ¿verdad? Entonces análisis de este tipo es lo que logra desarrollar estos estudios de gobernanza. Voy a tomar agua, disculpas. Otro ejemplo importante del tipo de análisis que puede hacer el estudio de gobernanza se hizo por medio de la Universidad de Bremen, en Alemania. Una estudiante de doctorado, Weber, hace un estudio sobre la gobernanza de las áreas marinas protegidas de Costa Rica, donde llega a varias conclusiones bastante interesantes sobre cómo ha manejado Costa Rica a lo largo de la historia las áreas marinas protegidas. Ella determina que Costa Rica ha sido un país que por mucho tiempo tenía la espalda hacia las costas, por decirlo así. Estaba totalmente mirando hacia el Valle Central, hacia la gran área metropolitana, y de esto no se escapaba los esfuerzos de conservación. Entonces, cuando empieza a tomar importancia la conservación marina, se empieza a implementar un modelo de conservación totalmente basado en el modelo terrestre, que era el modelo más fuerte para Costa Rica, ¿verdad? Y era el que tenía más tiempo, muchísimo más tiempo de estar implementando. ¿Cuáles son las características de este modelo? Es un modelo de no extracción de recursos, de conservación total, un enfoque totalmente de arriba hacia abajo, totalmente centralizado, donde el gobierno central es el que dicta qué hacer y las comunidades solo acatan. Entonces, ella determina que el contexto de las costas es totalmente diferente. Hay mucha comunidad pesquera que depende del uso del mar. Hay comunidades que se basan en el turismo, entonces también tienen gran importancia a la hora, para tomarlos en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre el mar, etcétera. Y entonces ella analiza que debe haber un cambio en la visión. Primero, que ya se ha estado haciendo, que Costa Rica debe dejar de estar viendo hacia adentro y empezar a mirar hacia sus costas, y eso ya se estaba haciendo. Cada vez toma más importancia la conservación marina. Por ejemplo, hay mucho proyecto de Costa Rica por siempre enfocado ahora en las áreas marinas, y también implementa y aboga por implementar modelos más participativos donde se toman en cuenta estos actores turísticos, estos actores pesqueros, etcétera. Otra de las características que encuentra este estudio de la Universidad de Bremen de gobernanza de las áreas marinas protegidas de Costa Rica es que se debe mejorar la coordinación entre las agencias gubernamentales que tratan el tema. Ella encuentra que hay casi que un divorcio, o hay mucha descoordinación entre Incopesca y el MINAE, que casi que tienen objetivos opuestos a la hora de tratar el tema de mares, que también con guardacostas se debe mejorar mucho más la coordinación. Los recursos financieros que llegan a las costas a las áreas marinas son escasos, entonces se debe fortalecer esto. Mucho de este enfoque centralista, de arriba hacia abajo, o sea, que el Estado es el que impone las reglas, viene de influencia del ámbito internacional de conservación, que casi que el modelo que se empieza a implementar en Costa Rica viene de la escuela estadounidense. Entonces dice que se debe adaptar este modelo terrestre basado en las ideas de un ámbito internacional, se debe modificar más al contexto de las áreas marinas del propio país. Y estas son algunas de las conclusiones principales a las que llega este estudio. Es mucho más profundo, ¿verdad? Pero es para ejemplificarles otras ideas o otros conceptos a los que se puede llegar con un análisis de gobernanza. Acá la metodología que se usó, también para ir viendo o ir mencionando los tipos de metodología que se pueden usar para los estudios de gobernanza, fue la metodología de Process Tracing.
Entonces lo que se hace es un rastrear a lo largo de la historia el proceso de cómo se ha dado la gobernanza, en este caso de las áreas marinas protegidas. Entonces fue un estudio bien extenso con bibliografía, con entrevistas, de cómo ha ido cambiando o cómo se ha ido definiendo la gobernanza de las áreas marinas protegidas de Costa Rica. El tercer ejemplo de estudios de gobernanza refiere a los bienes comunes naturales, muy desarrollado por Elinor Ostrom, que incluso gracias a este estudio, su libro que lo publica en los 90, del gobierno de los comunes, gana un premio Nobel en economía. Ostrom lo que plantea es a través de estudios en diversas partes del mundo, encuentra una alternativa a la tragedia de los comunes. ¿Qué es la tragedia de los comunes? Harding decía que en su libro sobre la tragedia de los comunes, decían que cuando hay un recurso, un bien común abiertos, que lo pueden acceder diferentes actores, por ejemplo, un pastizal donde llegan diferentes pastores de ovejas a que coman el zacate, entonces va a llegar, está a la par de una comunidad, por poner un ejemplo abstracto, un pastizal que está a la par de una comunidad, va a llegar un pastor con sus ovejas y va a empezar a agotar el recurso del alimento. Otro pastor lo va a ver y va a decir, mire, me va a agotar, entonces llevo todas mis ovejas. Y otro lo va a ver y dice, mire, me va a agotar mis recursos, entonces llevo todas mis ovejas. Y eso va a llevar al agotamiento del bien común natural. Entonces, Harding decía que ese mismo fenómeno se puede repetir, por ejemplo, en bosques, en la tala de bosques, y si ocupamos leña para energía, entonces yo voy a tratar para que no me lo agoten los demás, yo voy a tratar de cortar todo la leña que pueda y se va a agotar el recurso forestal y así diferentes tipos de bienes comunes naturales. Entonces, la alternativa a esta tragedia de los comunes, que era pues, como lo mencionaba, es o que se privatizara, era la conclusión de Harding, o que se privatizara, que alguien se apropiara del terreno, del espacio y dijera, bueno, aquí ya nadie corta más los árboles y lo maneja a su manera. O la otra, que llegara un poder externo, por ejemplo, una institución gubernamental y pusiera orden y pusiera las reglas y evitara que se diera la tragedia. Entonces, eso fue una idea muy difundida por muchos años, hasta que Ostrom empieza a estudiar Prado, por ejemplo, empieza a estudiar diferentes bienes comunes en diferentes partes del mundo que tenían hasta siglos de estar usándose por las comunidades o por grupos comunales. Entonces hace estudios en prados y bosques de Japón, en prados de Suiza, sistemas de irrigación en España, sistemas de irrigación en las Filipinas. Entonces encuentra un montón de casos donde por muchos años, como les digo, ha habido un uso eficiente de los bienes comunes naturales y no se ha dado la tragedia de los comunes y no ha llegado o sea, ha sido los propios grupos comunales los que se han organizado para mantener el recurso y usarlo eficientemente y no se ha necesitado ni la privatización ni que llegue el Estado a imponer las reglas, ¿verdad? Entonces, Ostrom define 8 principios de diseño de una gestión estable o de una gestión eficiente de los recursos comunes y demuestra que cuando se cumplen muchos de estos principios en un bien común natural, es posible que las propias personas se autoorganicen, haya una autogobernanza para manejar eficientemente los bienes comunes naturales. La metodología que se desarrolla a partir de estos estudios de Ostrom se llama el marco metodológico de los sistemas socioecológicos, que hace un análisis exhaustivo del contexto donde está el sistema socioecológico, o sea, por ejemplo, el bosque X en Japón, y entonces se desarrolla todo un marco para analizar los actores presentes, el sistema de gobernanza, el sistema de recursos, las unidades del recurso, las interacciones, los resultados, los ecosistemas colindantes, y se ha desarrollado toda una escuela alrededor de este marco metodológico de los sistemas socioecológicos. Esto es otro ejemplo de una metodología para analizar gobernanza. ¿Qué es lo importante de esto? Entonces, este es análisis de gobernanza y
y resultados positivos como estos que encuentra Ostrom nos dan luz, nos indican que otro posible enfoque de desarrollo. Normalmente, los modelos de desarrollo que han predominado ha sido el de un modelo de un estatismo fuerte, o sea, con un Estado fuerte. Por ejemplo, ideas que vienen después de la crisis de los 30, que para solucionar la crisis de los 30 se instauran ideas keynesianas de una fuerte intervención estatal, hasta modelos socialistas tradicionales, donde el que domina el modelo de desarrollo es el Estado, ¿verdad? Eso es una de los modelos de desarrollo que se ha estado implementando, o el otro, que es el dominante actualmente y principalmente a partir de los 80s, que es el de la privatización total. Busca implementar un modelo de privatización, de buscar atraer la inversión privada, principalmente a través de multinacionales, que es las que van a dar empleo. Básicamente se han oscilado entre estas dos opciones, al punto de que actualmente hay casi una bipolaridad. Si usted no está a favor de una privatización, casi que lo acusan de comunista o de socialista, y si usted no defiende al Estado, casi que lo acusan a usted de neoliberal, y se ha dado esta bipolaridad, ¿verdad? Entonces, todo este análisis de gobernanza y esa visualización de que hay diferentes actores que pueden tratar temas sociopolíticos, hablando más allá de lo meramente natural, hablan de que es posible empezar a construir principios de autogobernanza, generar nuevas formas de gobernanza donde la propia ciudadanía se organiza y gobierna sus propios asuntos. Porque lo que ha pasado es que la gran cantidad de población, la mayoría de la ciudadanía, lo que queda es atrapado entre estos dos modelos. O tiene un Estado que le dice qué hacer, o si no, tiene que responder a la lógica de las grandes empresas privadas. Entonces, todo este análisis de gobernanza, pensando más allá, como les decía, de los recursos naturales, nos da idea de otra propuesta, de un nuevo enfoque de desarrollo, donde sea la propia ciudadanía la que se organiza y gobierna sus asuntos. Para ir concluyendo con esta parte teórica, por decirlo así, nada logramos para una conservación eficiente si seguimos basándonos en un enfoque antropocentrista, que es la imagen de la izquierda, donde el ser humano se cree la especie superior, la que gobierna. Por eso yo les ponía entre signos de pregunta el título de la presentación. Mientras sigamos con este enfoque antropocentrista de que el ser humano es el dominante, vamos a seguir con esa lógica extractivista, esa lógica de explotar los recursos naturales, de ver la naturaleza como un recurso que debe ser explotado para lograr la riqueza y para lograr ese crecimiento económico infinito. Entonces no importa quién tome las decisiones, si seguimos viendo la naturaleza, interrelacionándolos con la naturaleza de esa manera, con ese enfoque antropocentrista, poco van a ser los cambios. Debemos empezar a pensar más en un enfoque biocentrista, que la imagen que tienen ustedes a la derecha, entender que el hombre y la mujer somos una especie más, que el ser humano es una especie más entre todas, y que lo que hagamos nos va a afectar. En este momento, para reflexionar en este momento, un virus nos tiene cuestionando el sistema dominante y nos va a obligar a hacer cambios importantes. Entonces es un momento de cuestionarse por esa visión. Es difícil cambiarlo porque, como bien lo decía un autor que se llama Gudinas, normalmente las sociedades tienen una visión de naturaleza que se ajusta a su modelo de desarrollo. Entonces nosotros, basados en ese modelo de crecimiento infinito, tenemos una definición de naturaleza que normalmente la vemos como un recurso natural a ser explotado, ¿verdad? Entonces, mientras no cambiamos esa interrelación con la naturaleza, va a ser difícil cambiar ese modelo de desarrollo actual basado en un extractivismo intenso de los recursos naturales. Entonces, bueno, como la idea es que sea un conversatorio, yo les traía estas ideas para que los que estén interesados discutamos, sea un verdadero conversatorio y hablemos del tema. Bueno, primero que nada, si tienen preguntas, entonces empezar a reflexionar sobre las propias preguntas que tengan los que estamos aquí conectados.
luego reflexionar sobre qué tan importante es el análisis sociopolítico en la conservación, qué es lo que aporta, y luego para enmarcarnos en el contexto actual, cuestionarnos que si luego de la situación provocada por la pandemia, ¿creen ustedes que se vislumbran cambios en la forma como la sociedad occidental se interrelaciona con la naturaleza o seguiremos igual? Ana, les doy el Si control. quiere, deja las preguntas ahí de fondo. Si alguna persona desea hacer alguna pregunta o comentario, hay dos formas de hacerlo. Pueden hacerlo por escrito, por medio del chat, como les expliqué al inicio de la presentación, o pueden encender la cámara, levantar la mano o solicitar la palabra en la manita que aparece en participantes. Entonces, a partir de ahora se abre el espacio de preguntas. Ya te voy a dar la palabra. Ok, voy a bajar la mano. Si quieres ya puedes hablar. Sí, Jania Franceschi, buenas tardes. Felicitar a la maestría por organizar este tipo de espacios. Y saludos también a las personas participantes, que dicho que tenemos estos medios para conversar y temas tan relevantes. Quería preguntar a José Luis, ¿cuáles serían las dificultades que usted estima que han existido precisamente en el contexto sociopolítico para que el modelo de participación o de gobernanza, como el que usted estudió en su tesis de maestría, ¿verdad? Para el caso del Parque Nacional Cahuita, no se haya extendido, o cuáles se preveían, porque desde que usted hizo la tesis, pues ya los escenarios de aplicación y en otras áreas protegidas de Costa Rica, terrestres, ¿verdad? Se veían como dificultades, pero sé que en el gobierno anterior hubo algunos intentos porque la gobernanza se aplicara en distintas parques nacionales o en distintas áreas protegidas. ¿Cómo visualizas, digamos, que pueden haber afectado, digamos, ese contexto sociopolítico para que no se generalice? Bueno, si no se generalice, pues que se vaya probando en distintas áreas y sobre todo por todos los beneficios que señalabas. Uno se pone a pensar, qué importante, todavía se sigue viendo como enemigos, el MINAE, el SINAC, todo se ve como enemigos. Tiene quizás que ver mucho con eso, ¿verdad? Pero sí me gustaría ya vos como investigador, con conocimiento de causa, si podrías referirte, visualizar pues algunas posibles hipótesis de por qué no se ha ampliado. Gracias. Muchas gracias, Jania. ¿Usted me dice, Ana, si de una vez? ¿Contesto? Sí, profe, de una vez, porfa. Ok. Bueno, saludos a la profe Jania. Sí, bueno, primero aclarar que gobernanza siempre hay, porque gobernanza, como le recalco, refiere a la manera como se toman decisiones respecto, en este caso, a un área silvestre protegida, ¿verdad? Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿por qué no ha habido modelos de gobernanza donde haya participación comunitaria más activa como el que se está implementando en Cahuita? Entonces, así es, sí. Ajá, ok. Entonces, sí, pues sí, en Costa Rica definitivamente sigue dominando en las áreas protegidas prácticamente hay 4 modelos de gobernanza. Uno estatal, que es el dominante en Costa Rica, el privado, donde son actores privados los dueños del área silvestre protegida. Están los comunal indígenas, donde son o comunidades indígenas o grupos o comunidades organizadas que manejan un área silvestre protegida, y está el modelo de gobernanza compartida, que es como el de Cahuita, donde se sientan representantes de diferentes actores, en el caso de Cahuita, el de la comunidad y el estatal, ¿verdad? Entonces la pregunta es ¿por qué no ha habido más impulso a esos otros modelos de desarrollo alternativos en Costa Rica, en este caso que sigue dominando el gubernamental? Bueno, lo primero es aclarar es que un modelo de gobernanza
no podría ser así como obligatorio, como por ejemplo que llegue el presidente y decrete de ahora en adelante todas las áreas silvestres protegidas se van a manejar en gobernanza compartida, porque van a haber lugares donde hay una organización comunal bien fuerte y eso va a ser posible. Por ejemplo, en Cahuita, en Marino Ballena, había una organización fuerte y en algún momento hubo gobernanza compartida también. Entonces, no es como que uno pueda decir, bueno, eso se hace así y ya. Primero depende mucho por ejemplo, de factores, de los 8 factores, por ejemplo, que menciona Ostrom para una gobernanza de bienes comunes naturales donde haya mayor participación. Tienen que darse muchos de esos principios que hay ahí. Yo mencionaría, entre los principales, es un fuerte liderazgo comunitario, o sea, que hayan grupos organizados listos para poder participar. También apertura del Estado, o sea, que el MINAA empiece a ver también a las comunidades donde esto sea posible. Como les digo, no es una receta para aportar, para implementar siempre, que lo vea como verdaderos socios, sino como, por decirlo así, debajo del hombro, como se da muchas veces. Entonces también ahí tiene que cambiar. Y otra cosa, ya hablando más a nivel sociopsicológico, por decirlo así, y siguiendo con la discusión del modelo de desarrollo que domina actualmente, es que el modelo de desarrollo se basa totalmente en la competitividad, ¿verdad? El objetivo es, yo compito, mi empresa compite con otras y la idea es ganar la competencia para adquirir mayores ingresos, y esa es la idea de crecimiento infinito, y ni se diga ya cuando hablamos a nivel de multinacionales. Toda esta idea de competencia extrema y de eliminar competencia, etcétera, se traslada incluso a la forma como nos interrelacionamos. Entonces está fuertemente regado un individualismo donde yo quiero ser el mejor en todo, donde incluso hasta ojalá pisotear a otros con tal de ganar, ¿verdad? Entonces toda esta visión de mundo está muy arraigada en nuestro modelo como sociedad. Entonces, en las comunidades, o por lo menos la mayoría de las veces, muchas de las veces, perdón, que yo he trabajado en zonas así, sigue habiendo una fuerte competitividad, donde pueden haber incluso 2 organizaciones bien fuertes, y en vez de haber un enfoque de alianza o de cooperación, lo que hay es competitividad. Y esa visión de individualista extrema incluso dificulta que la misma gente se organiza, y siempre estamos recelosos de los demás, del de la par, y estamos viendo a ver en qué falla, etcétera. Entonces yo siento también que esta visión de mundo afecta mucho y dificulta mucho a la organización local. Y mientras no haya una fuerte organización local, va a ser difícil implementar modelos de gobernanza mucho más participativos. Como les digo, estos son viables cuando hay una fuerte organización local, por ejemplo, en el caso de la comunidad de Cahuita, en el Caribe costarricense. José Luis, y una consulta de la mano antes de leer la que enviaron en el chat. Una de las cosas que más hemos visto, por ejemplo, durante la maestría es la falta de integración o de relación que tienen muchas comunidades con las áreas protegidas. Desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el papel, por ejemplo, de los últimos gobiernos para mejorar esto? Si ha habido alguna mejora y si mejorar esa relación es un primer paso, digamos, como efectivo, o se debe digamos, como hacer de la mano con otras cosas. No, definitivamente eso es uno de los pasos más importantes. Por ejemplo, ya en Cahuita ya se logró, a pesar de que siempre hay cierto recelo, pero prácticamente cuando se va a hacer algo, ya lo mismo hasta los funcionarios del parque, incluso que muchos vienen de la comunidad misma, ya saben cómo se maneja, ya ven a la comunidad como un aliado, y ya casi que se trabaja, por lo menos en el momento que yo estaba ahí, para serles honestos, ya pasó un buen ratillo de que yo hice la investigación, pero en ese momento, lo que yo podía hablar con varios que van mucho a Cahuita es que se mantiene mucho lo que yo encontré en ese momento, que ya casi que está automatizado ese proceso. Entonces, definitivamente, ese proceso de automatización, por decirlo así, de trabajo en conjunto con la comunidad, se tendría que extender como uno de los primeros pasos importantes. En el caso de los gobiernos,
por ejemplo, han habido avances importantes, ahora ya se reconocen los diferentes modelos de gobernanza, ya no se habla solo del estatal, que incluso fue con Luis Guillermo Solís que se publica esta política de los modelos de gobernanza. Antes de eso era hasta perseguido por la Contraloría, incluso la Contraloría cerró la experiencia de Marino Ballena. A la de Cahuita le anduvo detrás, pero la comunidad fue bien organizada, bien despabilada. En el momento que yo estaba allá, me tocó ver cómo se movían y contratando incluso hasta abogados. Pero sin duda esos avances de los últimos gobiernos de reconocer que hay diferentes modelos de gobernanza han sido muy importantes, pero son pasos iniciales, hay que seguir trabajando ya han habido otros esfuerzos importantes en implementar modelos de gobernanza más participativos. Por ejemplo, ahora hace poquito se declaró aquí cerca de Guapiles, aquí en Puerto Tortuguero, en Barra del Colorado, en un área marina de manejo con una perspectiva así, que se trabajó bastante con la comunidad local. También, no me acuerdo si fue este gobierno o el pasado, que decreta nuevos modelos de áreas marinas, siguiendo con este tema, donde hay un enfoque mucho más participativo. Entonces todo eso vislumbra o nos hace ver que hay una apertura a un modelo tomando en cuenta diferentes formas de organizarnos. Y es importantísimo esto también porque también mucha gente apertura de modelos para empezar a debilitar el estatal. No, los modelos de gobernanza se complementan, no son competitivos. O sea, tenemos que seguir fuerte con el modelo de gobernanza estatal y también abrirnos a otros modelos de gobernanza que son complementarios. Ok, le doy la palabra al profe Ronald y antes, no sé si José Luis quieres abrir el micrófono, la cámara para esta parte que es como más como de socializar. Sí, gracias. Ahora sí, el profe Ronald, no te preocupes hoy. Bueno, ¿me oye? Sí. Sí, te oye. Ok, sí. Bueno, voy a jugar de abogado al diablo aquí un ratito para ponerle algunos elementos más a ese excelente trabajo de José Luis. Y precisamente como es director de un área silvestre protegida, pues entonces tal vez hacer un poquito, así en corto tiempo, o aportar algunos elementos a los cuales yo considero por qué las aperturas son tan lentas, ¿verdad? Porque yo creo que el análisis que tenemos que ir buscando y con esto también de las posibles modelos nuevos que tengamos que construir, nos lleve precisamente a unas aperturas de ciertas cosas que podrían también tener algunas otras consecuencias, ¿verdad? Entonces, creo que todos estos modelos y ya algunos como modelo que tuvo o que ha tenido Ostional, por ejemplo, ¿verdad? Que es un modelo de manejo de una parte de ese recurso dentro del refugio de vida silvestre Ostional, o el mismo caso ya que habló José Luis de Ballena, o el caso también de Cahuita. En un momento también estuvo Barrahonda participando en alguna actividad de este tipo, pero tal vez lo más preocupante de esto es nosotros tenemos esas ideas revolucionarias, pero la legislación no nos lo permite, ¿verdad? Entonces ahí es cuando entra la Contraloría, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos otra vez a hacer esas luchas, ¿verdad? Para ir actualizando algunas cosas. ¿Cuál es la parte preocupante desde el punto de vista mío de algunas de estas aperturas, ¿verdad? Cuando solo se ve el fin económico, ¿verdad? Y si lo estamos visualizando desde un punto de vista económico y no dentro de una cosa más integral, posiblemente podríamos entonces causar un daño mayor. Y ahí es donde yo digo que sí podemos tener un manejo integrado costarricense de áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Un manejo integral costarricense de áreas silvestres protegidas que nos permita a cada región donde se encuentran
nuestras 162, creo, hoy día áreas protegidas, tal vez un poquito más, creo. Con esta otra creo que son 163. Buscar todas estas buenas oportunidades, pero de la mano también de un proceso científico del manejo de todo el concepto como tal, para evitar que no sea simplemente una explotación, una apertura de una explotación. Porque cuando nosotros hablamos de la tragedia de los comunes, a mí inmediatamente me cae, por ejemplo, la Oficina Forestal Nacional, ¿verdad? Sin haber sembrado un solo palo, ahora sí quiere aprovechar todos los recursos establecidos en un proceso costarricense, pues nosotros, los que no son antes de la década de los 70, tal vez están viendo una Costa Rica muy verde, tipo, como me dijo un estudiante de maestría un día, su país es como una brócoli. Desde el avión, cuando yo entré, una ecuatoriana me dijo eso. Y le dije, bueno, si hubiera viajado en los 70, se va con un desierto en la mente, ¿verdad? Porque realmente nosotros habíamos prácticamente deforestado nuestro país y ese modelo fue extractivista sin asco, ¿verdad? Sin ningún manejo científico de lo que estábamos precisamente haciendo, y aportamos unas cuantas carreras universitarias ahí que en vez de generar los procesos científicos nos llevaron precisamente a la parte extractivista. Y eso yo sí quiero que por lo menos nosotros a las generaciones futuras no podemos darle un mal manejo a base de las mismas experiencias que ya hemos tenido, ¿verdad? Entonces creo que estas aperturas de las cuales nos habla José Luis con estos ejemplos, ¿verdad? Porque perfectamente identifica las áreas silvestres protegidas, las áreas silvestres con comanejo, las áreas silvestres privadas, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros sí tenemos que hacer una labor, y cuando hablo de nosotros es toda la parte puramente formativa para llevar a las comunidades y darle las oportunidades a las comunidades, pero con un seguimiento constante, ¿verdad? Simplemente que no se vea nada más como que podemos extraerle al área una cantidad de recursos, ¿verdad? Como por ejemplo lo podemos ver en el caso de Manuel Antonio, ¿verdad? Donde entonces trabajamos la capacidad de carga como algo que no tiene ningún fundamento científico de hacer lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, el que entró y salió se sustituye. La sustitución no es el juego de la capacidad de carga. Entonces, estos ejemplos yo creo que son muy válidos y como bien lo dice también José Luis, ¿verdad? Tenemos que cambiar de esta visión tanto antropocentrista a algo más biocentrista, pero con esa integración como nosotros siendo miembros de un mismo ecosistema, ¿verdad? No simplemente siendo el manejador del ecosistema. Esas son las partes que yo considero que sí debemos darnos esa gran oportunidad. Tenemos los recursos y yo siempre he apostado a que podríamos manejar nuestra economía y ser ejemplo a nivel mundial que no tenga que ver en los índices que José Luis empezó a hablarnos a nosotros, sino un proceso económico construido desde los mismos recursos con los que nosotros contamos. Y creo que hay ejemplos bastante grandes en pueblos indígenas donde nos pueden demostrar que podríamos manejar esos recursos de muchas otras formas, ¿verdad? Entonces, a veces nos creemos superiores en algunos momentos y no logramos realmente este aprovechamiento de lo que tenemos. Así en términos generales, porque de verdad es sumamente interesante el tema que José Luis nos plantea y yo creo que son para muchas horas de discusión de muchos aspectos válidos para el desarrollo de este país. Antes de pasarle la palabra al profe José Luis, yo quería nada más profundizar sobre un tema muy específico que mencionó el profe Ronald, que es sobre la valoración económica. Yo soy muy crítica sobre las valoraciones económicas en general porque tienen una perspectiva antropocentrista. Sin embargo, incluso jugando bajo estas reglas, es bastante importante partir del hecho de que la mayoría de las áreas protegidas costarricenses no se tiene
el dato, por ejemplo, de los aportes ecosistémicos que tienen, la cuantificación económica de esos aportes ecosistémicos, la captación de carbono. No hay un análisis de cómo aporta el mantenimiento de estos espacios a la economía costarricense, incluso desde, por ejemplo, el plan de descarbonización. Entonces, para mí es bastante importante mencionar que muchas veces se pone el eje económico como el principal dentro de los tres, cuando deberían ser los tres, social, ambiental y económico, igual de importantes, pero que incluso desde ese eje económico no se utilizan ni siquiera las herramientas que nos permiten, bajo esas mismas reglas, incluso antropocentristas, valorar económicamente o tener una perspectiva integral del valor económico de estas áreas. Entonces, nada más para dejarlo ahí, para mencionarlo. No, para comentar lo que decía Ronald, sí, totalmente de acuerdo y va en línea con lo que planteamos aquí y con lo que me preguntaba Ana también. Hasta el momento, lo que decía el amarre de las leyes, sí, ha habido apertura y se ha ido cambiando. Por ejemplo, en los últimos, esos esfuerzos que les mencioné ahora con los dos últimos gobiernos, pero siguen siendo muy restrictivas las leyes en esa apertura, pero por lo menos ha empezado el cambio y, como les digo, ha sido una apertura parcial y enfatizando los diferentes modelos, incluyendo estos de mayor apertura comunitaria, no es una receta, o sea, no es que usted dice, bueno, se va a hacer así y punto, y los pasos son estos porque también el contexto influye mucho, la viabilidad de X modelo de gobernanza o de otro no, y una de las formas más exitosas que ha habido es el modelo de gobernanza compartido porque involucra esa experiencia estatal, por ejemplo, el conocimiento de la academia, el conocimiento local de las comunidades. Entonces, el modelo de gobernanza compartido, donde hay varios representantes de diferentes sectores y cuando se logran poner de acuerdo, ha sido muy exitoso en varios países, tanto en el sector norte, en los países desarrollados, por ejemplo, Canadá, como en países como África también, que han desarrollado modelos de gobernanza compartida. Y yo abogaría mucho más por un modelo de este tipo donde se aprovecha el expertise de diferentes actores. Y concluyendo, y efectivamente, nada va a cambiar mientras sigamos este enfoque de gobernar la naturaleza, por eso yo lo ponía en signos de pregunta, por eso es que se deja de usar el concepto de gobernabilidad. Hay que dejar de ver al ser humano como ese ser superior, el Dios que gobierna a la naturaleza, sino entender que es simplemente una especie más entre todas. Saray nos pregunta, voy, un segundo para poner. Primero nos dice muchas felicidades por la presentación. Yo creo que si con esto, me imagino que se refiere a la situación de pandemia, no cambiamos nuestra forma de actuar ante la naturaleza, estamos perdidos. Es nuestra obligación, ya que esta nueva realidad sea respetando a la naturaleza y trabajando con las comunidades. ¿Ustedes cómo lo ven? No sé si, Saray, quisieras ampliar o lo dejamos así. Voy a abrir la cámara también. Sí. Para saludar a Saray, que tiempo de no saber nada, Saray. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, Saray. Muchas felicidades. ¿Todo Hola, bien? gusto saludarlos, gusto andar por eso. Nosotros sí sabemos que estaban ahí atrás. Sí, ¿verdad? No, aquí andamos haciendo de todo un poco, pero con esta pandemia, pues aquí encerrados, aprendido de todo un poco. No, pues se me hace bastante interesante lo que ustedes mencionan y pues aquí en México seguimos ahí batallando todavía esta parte de gobernanza compartida porque pues realmente hay pocos proyectos que la hacen, ¿no? He estado siguiendo varios webinars precisamente de este aspecto porque me interesaría poder armar un proyectito donde yo pueda aportar algo con alguna comunidad para conservar algún tipo de área o especie, ¿verdad? Pero no sé ahí como por dónde acercarme, a lo mejor por la academia, pero sí se me hace un parteaguas esta pandemia, ¿no? Yo creo que sí o sí tenemos que modificar nuestra forma de actuar y de
trabajar ante la naturaleza, ¿no? Porque pues estamos viendo las consecuencias de todo esto que hemos venido haciendo durante bastante tiempo. Entonces, pues no sé ustedes cómo ven el escenario, cómo creen que vaya a venir esta nueva ola de la nueva realidad. Muchas gracias. Doy mi opinión al sentido. Adelante. Bueno, yo considero que efectivamente van a tener que haber cambios, pero viendo el impulso tanto de la población como de los que toman las decisiones, están jalando para tratar de volver a como estábamos antes lo más pronto posible. Pienso que va a obligar a cambios, pero en el momento en que pueda, principalmente los grupos poderosos, ya sea en la parte política o en la parte económica, van a intentar regresar a como estábamos, porque son grupos ganadores del modelo de desarrollo que tenemos, son grupos que están bien y que les sirve lo que hemos estado haciendo a pesar de las evidencias de los desastres sociales, con grandes desigualdades y en los desastres en la destrucción de la naturaleza. Así que yo estoy un poco escéptico, la verdad. Yo tengo una consulta justamente sobre el tema que acabas de mencionar. Justamente el primer conversatorio que tuvimos fue sobre zoonosis, la transmisión de patógenos de seres no humanos a humanos. Y hablamos un poquito de la raíz de la pandemia, ¿verdad? A partir de condiciones de explotación a animales silvestres. En Costa Rica sigue existiendo, por ejemplo, mediante qué sé yo, criaderos o por el estilo, una visión antropocéntrica respecto a esto. Pero no es la misma situación, ni cerca. Sin embargo, a nivel como de, qué sé yo, de cosmovisiones, incluso las comunidades indígenas costarricenses tienen una relación totalmente distinta con la naturaleza, pero no siempre tenemos, qué sé yo, a nivel estatal, incluso de educación pública, conocimiento sobre esto. ¿Qué les parece como incluir como esas partes de cosmovisiones dentro de los currículums educativos como una forma de iniciar a sanar esa relación entre los seres humanos y los ecosistemas que nos permiten subsistir, ¿no? Aquí en ese sentido sí estamos sumamente atrasados. Yo, por ejemplo, siempre he visto aquí que está Saraí, que México está mucho más avanzado en valorar todo ese conocimiento ancestral. Bueno, ella sabrá más, nos podrá decir si la percepción es correcta. Pero aquí en Costa Rica sí, prácticamente yo empecé a conocer más esos temas en la universidad. Temas como la cosmovisión Bribri, por poner un ejemplo. En la misma maestría que siempre se hacen giras allá y ahí eso es difícil. Ahí donde uno conoce de primera mano esas diferencias de visión del mundo, pero si no fuera porque uno tiene la dicha de poder acceder a una educación universitaria, yo considero que mi conocimiento sería escasísimo, cero. Se queda con la Avenida de Colón y el recibimiento de nuestros pueblos indígenas, ¿verdad? Ahí me quedo. Bueno, yo nada más para contestar un poquito la consulta que nos hace Saraí. Yo creo que podríamos tener una muy buena oportunidad. Tal vez no sean ejemplos para reactivar todo el proceso económico, pero tal vez aquellas comunidades que estén dispuestas al cambio puedan lograr cosas que sean sumamente importantes, ¿verdad? Como ya lo podemos ver, si lo hizo Cahuita en un momento dado en función del recurso, si lo hizo Ostional, si lo hizo Ballena, si lo hizo, ¿cómo se llama? Barra Honda, etcétera, y algunos otros lugares que ni siquiera son áreas silvestres protegidas, sino son comunidades que han entendido que estos procesos de conservación y un manejo adecuado de esos recursos nos puede llevar precisamente a una mejor alternativa dentro de lo que tenemos. Yo creo que la oportunidad que nos está dando COVID es ese, de verdad, cambio, la oportunidad de cambiar, ¿verdad? De cambiar, de visualizar, porque cuando nosotros hablamos de turismo y así de una forma rápida, yo me acuerdo cuando planteamos a nivel de turismo en Costa Rica,
la posibilidad de tener un famoso seguro o una alternativa que en caso de cualquier catástrofe nosotros pudiéramos resolver la situación económica de ese gran gremio que estaba basando todos sus recursos en función, perdón, todas sus expectativas en función de los recursos que se estaban manejando en ese sentido. Y les digo esto porque después vino la erupción del volcán Poás y estuvo el Poás cerrado por un montón de tiempo. Y previendo todas estas cosas, ya nosotros hace 15 años lo habíamos visto, se había visualizado esa posibilidad. Sin embargo, no quisieron darse la oportunidad de buscar esta opción donde se pudiera no llegar a los extremos del desempleo como hoy día, que es lamentable, ¿verdad? Porque una industria como el turismo basado en los recursos naturales que nosotros tenemos prácticamente está de rodillas, ¿verdad? En estos momentos y necesitamos, cuando se dé esas diferentes aperturas, empezar otra vez a manejar con mayor respeto esa naturaleza que nos dijo, así no se manejan las cosas, ¿verdad? Y entonces creo que sí es importante para esa iniciativa, porque hablando un poquito de México, lo poquito que conozco, porque es nada más una área, el cofre del Perote, ¿verdad? Que nos llevaron los veracruzanos por allá en un momento que anduvimos, que ellos manejan esta área en función de un ejidos o ejidos, algo así, creo que es, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Y entonces, bueno, son tierras que fueron dados por la corona a los primeros pobladores en ese momento y sobre eso se le crea un parque nacional. Entonces, ¿cómo hacer esta combinación de poder utilizar esos recursos, seguirlos utilizando sin perder el recurso como tal, ¿verdad? Entonces, aquí es donde la academia sí entra a tener un juego importante que permita entonces llevarles el pulso para poder decir, bueno, si nosotros pasamos estos límites, aquí empezamos a volvernos vulnerables porque los recursos no van a dar de acuerdo con lo que tenemos planteado. Y ahí sería la tragedia de los comunes otra vez, ¿verdad? Donde simplemente tenemos el recurso, aprovechamos ese recurso y como nos tocaba para todos, pues si yo juego más de vivo, podría tener la posibilidad de tener un poquito más de ganancias sin pensar en los demás, ¿verdad? Y estas pandemias nos llevan precisamente a ese canibalismo, ¿verdad? Y ese canibalismo en función de recursos, yo creo que son importantes a valorar, es donde nuestros gobiernos, para mí, deben de tener como una línea también ya trabajando en cuál va a ser esos cambios que obligados tenemos que hacer. No que estemos pensando, no, es que los cambios obligados que tenemos que hacer. Y ahí es donde creo que sí es importante, precisamente en función de un recurso tan importante como podrían ser las áreas silvestres protegidas, cómo manejar estos modelos de gobernanza de tal forma que puedan ser alternativas viables para iniciar una economía más socioambiental en estos casos, ¿verdad? Y creo que ahí es donde todos los aportes de la misma maestría, todos estos trabajos que se han venido haciendo con sus tesis, pues dan alguna luz donde el programa puede contribuir también a generar esos cambios. Y lo digo en el caso, por ejemplo, de la reserva, que es una gobernanza compartida, nosotros nada más hacemos un aporte científico. Todavía nosotros no hemos dado el paso de la apertura, porque ese es, por categoría de manejo, nosotros lo vemos como un blanco, ¿verdad? Como algo que nos pueda ayudar a medir lo que está pasando afuera, ¿verdad? Por eso es que esas categorías de manejo son muy importantes a la hora de pensar en cosas como estas, cuáles de esas categorías sí podrían ayudarnos a salir adelante de lo que estamos proponiendo como alternativa posible de reactivar un nuevo orden ecológico. No sé si alguien tuviese algún comentario o pregunta más, o si el profe José Luis quisiera hacer algún comentario. No, Ania está. Levantó la mano, yo le voy a... Si quiere habla, profe. Yo creo que no
ver. Falta el audio. Sí. Listo. ¿Ahora sí? Sí. Ahí lo ¿Ya está el vimos. audio? Sí. Sí, ya. Ok, ya se escucha, sí. Escucha. Ok. Decía que pensando ya en las dos preguntas que nos planteaba José Luis en la última, bueno, sí, apenas para plantear una idea, lo que yo he visualizado como ventaja en esta época de crisis sanitaria es que se ha colocado los orígenes de toda esta situación y se ha visto que la relación seres humano-naturaleza es muy importante, por lo menos de eso no se discutía en ciertos espacios, en la televisión o en las radios o en los artículos de periódicos, en chats, ha salido, eso es importante. Y por otro lado, se ha evidenciado la desigualdad económica, social, y de manera que esta pandemia pues no la están viviendo igual, no la están viviendo igual todo el mundo. Otros la vivimos en la casa con nuestros recursos, con nuestro ingreso seguro y cantidades de gente, la mayoría no. Y bueno, por lo menos se ha puesto en el tapete, para hablar así popularmente. Sin embargo, por el momento yo no visualizo que se estén planteando las bases para un orden distinto. Como bien lo han acuñado ya algunos autores y lo he escuchado en varias conferencias, Eva Carazo hace poco nos lo recordaba, esa consigna de que si queremos volver a la vieja normalidad, mejor no volvamos. Lo que debemos es construir una nueva normalidad, donde esas desigualdades y donde esa relación seres humanos-naturaleza pueda variar, porque así como veníamos antes, pues anhelamos todos tener esa libertad de movimiento, pero si es para volver a lo mismo, ¿verdad? Entonces, en síntesis, están en el tapete situaciones que generan y agravan las relaciones seres humanos-naturaleza, y las desigualdades. El reto para todos, incluidos nosotras y nosotros, es cómo articularnos para tener más fuerza, más poder e influir en esas políticas públicas, o al menos en las políticas comunales y regionales, para que las cosas sean distintas. Y de la mano Un con comentario lo que más que todo. Jania, cómo, digamos, desde los movimientos sociales, la forma más efectiva de llamar la atención ha sido tomar las calles. En este momento yo no veo, menos con casi 300 contagiados el día de hoy, ningún movimiento social queriendo intentar llamar siquiera, además porque muy probablemente sean reprimidos por fuerza pública. Entonces, es como la situación es compleja y ya de por sí se complejiza más porque el mecanismo de llamar la atención de las personas tomadoras de decisiones no se tiene. Digamos, por ejemplo, para darles un ejemplo, a mí me tiene espantada la cantidad de plástico que se está consumiendo y se desecha de forma masiva. Y a pesar de que la gran mayoría de las personas del país saben el impacto ecológico que tiene el consumo de plástico de un único uso, pareciera que es la única opción que se enseña. Entonces, es bastante compleja la situación en general. También, Así es. Sí. Visualizando de las desigualdades que decía Jania, de la primera ola, la primera bandada que tuvimos, tenía unas características, ¿verdad? Que era gente que venía del exterior, que se pudo poner en cuarentena el tiempo que es necesario. Entonces fue como mucho más fácil controlarlo, ¿verdad? Porque era una población con una característica donde no ocupaban salir, etcétera. Ahora ya mucho más masivo, de gente que requiere salir, porque si no, no puede sobrevivir básicamente. Entonces como ha costado mucho más esfuerzo de contención y refleja muy bien la realidad social costarricense actual como uno de los países más desiguales de toda Latinoamérica.
ver si alguna persona más quisiera hacer algún comentario o pregunta. Ok, si no, no sé, profe José Luis, si usted quisiera hacer algún cierre. Sí, bueno, no, nada más invitar a hacer más, como pudimos ver a lo largo de la presentación, el análisis de gobernanza es muy provechoso, logra ver diferentes puntos de la conservación de la naturaleza complementarios a los enfoques tradicionales. Entonces, es importante, ojalá los que están acá, empaparse más del tema, empezar a impulsar más investigaciones de este tipo para complementar esa investigación tradicional. También invitar en ese último mensaje de empezar a cambiar ese chip de una visión antropocentrista a una más biocentrista, donde entendamos que simplemente que somos una especie más entre todas y que no somos el rey del planeta, porque si seguimos con esa visión no vamos a tener dónde vivir, y no muy a largo plazo como muchas veces se piensa, y también criticar un poquito de que siempre dicen, no, pero con el desarrollo tecnológico vamos a ir resolviendo todos estos problemas, y en realidad lo que se va es nada más pateando la bola un poquito más hacia el frente y no se logran cambios reales. Profe Ronald, no sé si usted quisiera hacer algún cierre. Bueno, sí, primero que todo, pues agradecerle a José Luis, a la profesora Jania, también por habernos acompañado el día de hoy, a Saraí, una pasante que estuvo en nuestro programa, y dichosamente volverla a ver y saber que se encuentra bien. No sé cuántos más, porque a mí no me gusta por no dar la cara, y yo por eso siempre me quedo en pantalla para saber de verdad, no sentirme que me está ganando la tecnología en este caso. Pero creo que son retos sumamente fuertes los que nos corresponden, especialmente los que estamos en academia, y lo más importante es demostrarle también a un pueblo cómo es que nosotros nos ganamos nuestro salario. Porque no crean que no le duele a uno ver toda una comunidad cuestionando al empleado público por sus salarios. Y yo simplemente nada más pongo a veces en mi Facebook, es que también los doctores son empleados públicos, las enfermeras, los que recogen la basura, los que dan sus clases. O sea, cuidado con lo que nosotros estamos generando. Y yo sé que todo esto pareciera que no tiene que ver con el tema, pero sí, es aprender a gobernar y a gobernar muchos de los elementos que nos permiten tener una convivencia adecuada, y una convivencia que sea acorde con cada uno de los diferentes países, ¿verdad? Entonces, los que hemos caminado un poquito más, ya sea hacia arriba o hacia abajo de la América, pues nos damos cuenta que de verdad hay esas grandes desigualdades, y esa es una responsabilidad que creo que nosotros podemos contribuir a disminuir esa brecha. Y cada uno de los que tenemos la oportunidad de pasar por una universidad, y en algunos casos hasta quedarse en ella, pues creo que la mejor responsabilidad es poder contribuir al desarrollo de nuestros países. Agradecerle, ¿verdad?, a José Luis y a todas las personas que se han reunido el día de hoy, y esperemos también que esto nosotros lo subimos al canal de la maestría, por si quieren pasárselo a algunos de sus amigos para que por lo menos nos manden sus apreciaciones, y con mucho gusto seguimos sobre el tema fuera de la misma conferencia del día de hoy. Pero entonces agradecerle, ¿verdad?, a José Luis por ese rato que nos dio. A ustedes muchas gracias más bien por la invitación. Antes de dar por finalizado el conversatorio, voy a hacer un pequeño comercial. No sé si se ve la pantalla que estoy compartiendo. Sí. Ok, el posgrado en Desarrollo Sostenible actualmente está en la apertura de su proceso de admisión. Terminará a finales de mayo,
Y les invitamos a las personas interesadas en ser parte de la julio. Perdón, disculpen, a finales de julio. Es que ahora el tiempo no tiene sentido. Entonces, todos son iguales, todos los días. Me cuestan los meses. Entonces, ahorita el proceso de admisión está recibiendo solicitudes de admisión. Por si conocen a alguna persona interesada o ustedes mismas están interesados en llevar el proceso de maestría dentro del posgrado de Desarrollo Sostenible, pueden escribirnos al correo madeso2017@gmail.com con consultas sobre el proceso de admisión. Mañana a las 5 de la tarde va a haber un conversatorio o una sesión informativa sobre el proceso de admisión. En la pantalla que les estoy compartiendo están los detalles. También pueden buscarla en el Facebook de la maestría o pueden escribirme al correo que les dije, madeso2017@gmail.com con más preguntas. Y ahora, para dar por finalizado el conversatorio, agradecerle profundamente a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, pero en especial al profesor José Luis Fournier, que nos expuso una temática bastante importante, bastante relevante en la actualidad. Mencionarles que es probable que la otra semana hagamos un descanso de los conversatorios, pero que vamos a continuar. Y todos los conversatorios están en el canal de YouTube de la maestría, que es Programa de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica. Lo buscan en YouTube o lo pueden buscar en la página de Facebook. Este conversatorio va a subirse a la página de YouTube por si quisieran compartirlo en sus redes sociales, se los agradeceríamos mucho. Y para finalizar, les agradezco su participación en el día de hoy. Creo que entre tantos temas difíciles y complejos, es importante pensar en comunidad. La comunidad universitaria tiene muchísimo que aportar en el contexto actual, pero además es importante imaginar un futuro posible donde nuestra existencia como especie no implique la destrucción de otras formas de vida. Y es solo a través de espacios como este, de conversaciones como estas, que podemos avanzar hacia un futuro donde nosotros podamos vivir en armonía con nuestros ecosistemas. Les agradezco por su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias. A todos. Gracias. Gracias. Igualmente. Chao. Chao. Gracias.